Despiertas cada día con esa incertidumbre que te paraliza, pensando que el futuro es una amenaza constante y que no tienes control sobre nada. Tal vez has orado, has pedido señales, has buscado respuestas, pero el miedo sigue ahí, susurrándote que estás solo en esto. Hoy quiero hablarte de algo que va a cambiar tu perspectiva. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en medio de él. Durante esta hora, vamos a recorrer juntos 2 lecciones profundas que te mostrarán cómo Dios transforma tu ansiedad en paz, tu debilidad en fortaleza y tu incertidumbre en certeza eterna. No son teorías vacías, son verdades bíblicas probadas por miles de años y aplicables a tu vida ahora mismo. Lección 1. El miedo no es tu enemigo, es tu maestro. El miedo es humano. Todos lo sentimos. Pero aquí está la diferencia. El miedo puede ser una alarma que te paraliza o una señal que te dirige hacia Dios. En Filipenses 4, 6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en algo, no dice no tengas preocupaciones, dice lleva esas preocupaciones a Dios. El Salmo 34, 4 complementa esto perfectamente. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Piensa en David. Este hombre enfrentó a un gigante cuando era apenas un adolescente. ¿Crees que no tuvo miedo? Claro que lo tuvo. Pero David conocía algo más grande que su miedo. Conocía a su Dios. No negó el peligro, lo reconoció y lo puso en las manos correctas. Cuando todos veían un problema insuperable, David vio una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Esa es la clave. Tu miedo te dice esto es demasiado grande para ti, y tienes razón. Pero tu fe responde no es demasiado grande para mi Dios. En la vida diaria, esto se traduce así. Imagina que estás conduciendo de noche por una carretera desconocida. Los faros de tu auto solo iluminan unos metros adelante. No ves el destino completo, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso. Así funciona la fe. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas luz para el siguiente paso. Y esa luz es Dios. Cuando sientes miedo por tu situación financiera, por tu salud, por tus relaciones, ese miedo está diciéndote, necesitas ayuda. Y tiene razón. La pregunta es, ¿a dónde vas a buscar esa ayuda? Aquí está tu primera aplicación práctica. La próxima vez que sientas miedo, no lo reprimas. Reconócelo. Di en voz alta, siento miedo, pero mi Dios es más grande que este miedo. Escribe tus preocupaciones en un papel y pon al lado de cada una un versículo que las contrarreste. Si te preocupa el dinero, escribe Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si te preocupa estar solo, escribe Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré. Haz esto una práctica diaria. El miedo quiere convencerte de que estás solo. Pero la verdad es esta: Dios nunca ha dejado solo a ninguno de sus hijos. Ni siquiera cuando se sintieron abandonados. Jesús mismo en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. Lo que parecía el final era en realidad el principio de algo glorioso. Tu situación actual, por oscura que parezca, no es el final de tu historia. Recuerda esto: Dios nunca llega tarde. Puede que no llegue cuando tú quieres, pero siempre llega cuando más lo necesitas. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. José pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios está trabajando en ti mientras trabaja para ti. Tu miedo no determina tu futuro, tu fe sí. Esta es una verdad que necesitas grabar en tu corazón. El enemigo quiere que creas que tus circunstancias definen tu destino. Pero Dios dice que tu fe en Él es lo que marca el camino.
Los israelitas vieron el Mar Rojo como un callejón sin salida. Dios lo vio como una autopista hacia la libertad. La perspectiva de fe cambia todo. Cuando sueltas el control y confías en Dios, algo poderoso sucede. Te liberas de la carga de tener que resolver todo por ti mismo. Es como tratar de cargar una maleta de 50 kilos cuando alguien más fuerte te ofrece llevarla. Seguir cargándola no es valentía, es necedad. Dios te está diciendo hoy, dame esa carga. Yo puedo con ella. Lección 2. La incertidumbre es donde florece la fe. La certeza humana es una ilusión. Crees que tienes control sobre tu vida, pero una llamada telefónica, un resultado médico, un cambio laboral puede transformarlo todo en segundos. Y sabes que eso está bien, porque Dios nunca nos llamó a tener certeza en nuestras circunstancias, nos llamó a tener certeza en su carácter. Proverbios 3, 5-6 es clarísimo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice entiende todo primero y luego confía. Dice confía primero, aunque no entiendas. Hebreos 11:1 define la fe de una manera hermosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate que no dice la certeza de las circunstancias, sino la certeza de lo que se espera. Tu esperanza no está en que todo salga como planeas, tu esperanza está en que Dios cumple lo que promete. Y Él ha prometido estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Mira a Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible se volvió posible. El viento seguía soplando, las olas seguían agitadas, la situación seguía siendo incierta. Pero mientras Pedro confiaba, caminaba sobre el caos. El problema comenzó cuando quitó sus ojos de Jesús y los puso en las circunstancias. En ese momento, se hundió. La lección es clara, no es que las tormentas desaparezcan cuando tienes fe, es que puedes atravesarlas sin ahogarte. Piensa en esto, un agricultor planta semillas en tierra que no puede ver crecer. Riega, espera, confía en que el proceso funcione, aunque no vea resultados inmediatos. No desentierra las semillas cada día para verificar si están creciendo. Sabe que hay un proceso invisible que eventualmente producirá fruto visible. Tu fe funciona igual. Plantas oraciones, plantas obediencia, plantas confianza, y aunque no veas resultados inmediatos, algo está creciendo bajo la superficie. La aplicación práctica aquí es poderosa. Cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono o pensar en tus problemas, di esto en voz alta: hoy no sé qué sucederá, pero sé quién tiene el control. Dios va delante de mí y prepara mi camino. Suena simple, pero estás programando tu mente para la fe en lugar del miedo. Estás eligiendo tu perspectiva antes de que las circunstancias intenten elegirla por ti. La incertidumbre te asusta porque te hace sentir vulnerable. Pero la vulnerabilidad no es debilidad cuando estás en las manos de Dios. Es el lugar perfecto para experimentar su poder. Pablo lo entendió cuando dijo en 2 Corintios 12, 9-10, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Tus limitaciones son la oportunidad de Dios para mostrar que Él no tiene ninguna. Dios no te pide que finjas tener todo bajo control. Te pide que admitas que no lo tienes y que confíes en que Él sí. Es liberador reconocer: no sé cómo se resolverá esto, pero confío en el que sí lo sabe. Esa honestidad es el principio de la paz verdadera. Dejas de gastar energía pretendiendo ser invencible y empiezas a descansar en el que es verdaderamente todopoderoso. Cuando sueltas, Dios actúa. No antes. Mientras te aferres al control, Dios espera. No porque no pueda actuar, sino porque respeta tu libre albedrío. Pero cuando finalmente dices: Señor, esto es tuyo, haz lo que sabes que es mejor, ahí es cuando empiezan a suceder milagros. Abraham tenía que soltar a Isaac para que Dios proveyera el carnero. Job tenía que pasar por la pérdida para recibir el doble.
José tenía que atravesar la prisión para llegar al palacio. Tu incertidumbre actual es tu invitación a una fe más profunda. No la desperdicies tratando de forzar respuestas. Úsala para acercarte más a Dios. Cada pregunta sin respuesta puede ser una oración. Cada no sé qué hacer puede convertirse en Dios, muéstrame el camino. La transformación ocurre cuando cambias tu postura de lucha a rendición. Lección 3. Dios ya conoce tu final y es glorioso. Aquí está una verdad que va a cambiar cómo ves tu situación. Dios no está descubriendo tu historia contigo, Él ya la escribió completa. Jeremías 29 horas y 11 minutos no es solo un versículo bonito para pósters, es una promesa real. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él conoce el final, y te promete que es bueno. Isaías 46 horas y 10 minutos lo confirma, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios ve tu vida como una película completa. Tú estás viviendo escena por escena, fotograma por fotograma. Él conoce el desenlace, y te asegura que tu historia no termina en derrota, sino en victoria. José es el ejemplo perfecto de esto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado, encarcelado injustamente. Si José hubiera juzgado su destino por sus circunstancias en cualquier momento de esos 13 años oscuros, habría concluido que su vida era un desastre. Pero Dios estaba escribiendo una historia de redención. Cada traición, cada injusticia, cada año en prisión era un capítulo necesario para llegar al palacio. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos, José dijo algo profundo en Génesis 50 horas y 20 minutos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Piensa en un tapiz. Por el lado de atrás, solo ves hilos enredados, nudos, colores sin sentido. Parece un caos. Pero cuando lo volteas, ves una imagen hermosa y perfecta. Tu vida vista desde tu perspectiva es el lado de atrás del tapiz. Pero Dios está tejiendo algo hermoso que solo se verá completo al final. Cada hilo oscuro tiene su propósito en el diseño final. La aplicación práctica es esta. Deja de juzgar tu historia por el capítulo en el que estás. Si estás en el capítulo 7 de un libro de 20 capítulos, obviamente no tienes toda la información todavía. Confía en el autor. Él sabe cómo resolver cada conflicto, cómo responder cada pregunta, cómo cerrar cada trama abierta. Tu trabajo es seguir leyendo, seguir caminando, seguir confiando. Cada vez que sientas que todo está perdido, recuerda que Jesús fue crucificado el viernes, pero resucitó el domingo. Lo que parecía el peor día de la historia se convirtió en la salvación del mundo. Si los discípulos hubieran juzgado la historia de Jesús solo por el viernes, habrían concluido que todo fue un fracaso. Pero el domingo cambió todo. Tu domingo viene. No te rindas en el viernes. Dios no desperdicia nada en tu vida, ni siquiera tus errores. Romanos 8:28 lo garantiza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, las malas también, los fracasos, las pérdidas, las equivocaciones. Dios las toma y las transforma en algo útil para tu destino. Tu incertidumbre sobre el futuro es simplemente tu limitación humana. Pero Dios no comparte esa limitación. Él está fuera del tiempo, viendo tu pasado, presente y futuro simultáneamente. Mientras tú te preocupas por el mañana, Él ya resolvió el problema que ni siquiera ha sucedido todavía. Confía en su omnisciencia. Si Él dice que tu final es glorioso, créele. No necesitas ver el camino completo para dar el primer paso. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, solo sabiendo que Dios lo guiaba. Y esa obediencia en la incertidumbre lo convirtió en el padre de multitudes. Tu disposición a confiar sin ver todo el panorama es lo que activa las bendiciones de Dios en tu vida. Lección 4.
La adoración en la tormenta trae paz en el caos. Hay un secreto que pocos conocen. Cuando alabas a Dios en medio de la tormenta, algo cambia. No necesariamente cambian las circunstancias inmediatamente, pero cambia tu perspectiva, tu paz interior, tu capacidad de enfrentar lo que viene. Pablo y Silas estaban en una cárcel, golpeados, con los pies en el cepo. Y a medianoche, ¿qué hicieron? Cantaron alabanzas a Dios. Hechos 16, 25-26 dice que mientras cantaban, hubo un terremoto y las cadenas se soltaron. La adoración liberó lo que el miedo había atado. El Salmo 22:3 revela algo poderoso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando alabas, creas un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta. Y donde está su presencia, el miedo no puede permanecer. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. La oscuridad no lucha contra la luz, simplemente desaparece. La adoración es tu interruptor de luz en medio de la oscuridad de la incertidumbre. David conocía este secreto. Perseguido por Saúl, viviendo en cuevas, huyendo constantemente. Y escribió salmos llenos de adoración en medio de su angustia. Salmo 34:1 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, no solo cuando todo va bien, especialmente cuando todo va mal. Porque David sabía que la adoración reenfoca tu atención de tus problemas a tu proveedor. Imagina que estás en un avión durante turbulencia severa. El avión se sacude, la gente grita, las máscaras de oxígeno caen. Pero el piloto está tranquilo porque sabe que el avión puede resistir mucho más de lo que los pasajeros imaginan. La adoración te conecta con el piloto. Te recuerda que aunque la situación se sienta fuera de control, alguien con experiencia infinita tiene el control. Tu miedo disminuye cuando recuerdas quién está al mando. Si este mensaje tocó tu corazón hasta ahora, escribe en los comentarios: confío en Dios. No solo para mí, sino como una declaración pública de tu fe. Algo poderoso sucede cuando declaras tu confianza en voz alta. La aplicación práctica es simple pero transformadora. Crea una playlist de adoración y ponla cuando sientas que el miedo te invade. No como música de fondo, sino como tu acto de fe. Canta, aunque no tengas ganas. Declara la grandeza de Dios, aunque tus circunstancias griten lo contrario. Estás eligiendo creer la verdad eterna sobre la realidad temporal. La adoración no es negar tus problemas. Es reconocer que tu Dios es más grande que ellos. Cuando cantas grande es tu fidelidad mientras enfrentas pérdida, estás declarando que la fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias. Cuando dices tú eres bueno en medio del sufrimiento, estás afirmando que la bondad de Dios es inherente a su carácter, no condicionada por tu comodidad. Job lo entendió. Después de perder todo, sus hijos, su salud, su riqueza, dijo en Job 1:21, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es adoración radical. No es masoquismo espiritual, es fe que ve más allá del dolor presente hacia el carácter eterno de Dios. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero conocía suficientemente bien a Dios para confiar en medio de la confusión. Cuando adoras en la tormenta, le dices al enemigo que no tiene poder sobre tu fe. Le dices al miedo que no dictará tu respuesta. Le dices a Dios que confías en Él más de lo que temes a tus circunstancias. Y esa clase de fe mueve montañas. No siempre mueve la montaña de tu circunstancia inmediatamente, pero siempre mueve la montaña de desesperanza en tu corazón. Lección 5. Reemplaza tus pensamientos de miedo con verdades bíblicas. Tu mente es un campo de batalla. Cada día, pensamientos de miedo intentan plantar banderas de derrota. No tienes suficiente dinero. Esa enfermedad te va a destruir. Estás solo y nadie te ayudará. Estos pensamientos no son solo ideas inofensivas, son semillas que, si las dejas crecer, producirán frutos de ansiedad, pánico y desesperanza. Pero tienes un arma poderosa,
2 Corintios 10:5 te enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar tu entendimiento significa reemplazar mentiras con verdades. El miedo te miente. Te dice que estás abandonado, pero Deuteronomio 31:6 dice, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. El miedo te dice que no tienes futuro, pero Jeremías 29:11 te promete planes de bien. El miedo te dice que eres débil, pero Filipenses 4:13 declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué enfrentó este desafío. Después de la muerte de Moisés, tenía que liderar a millones de personas hacia una tierra llena de gigantes. Los pensamientos de miedo tenían razones lógicas para dominar su mente. Pero Dios le dio una estrategia en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra día y noche. Esa fue la clave de su victoria. Piensa en tu mente como un jardín. Si no plantas flores intencionalmente, las malezas crecerán por sí solas. Los pensamientos negativos son malezas. Crecen automáticamente. Los pensamientos de fe son flores. Necesitas plantarlos intencionalmente, regarlos, cuidarlos. Y la semilla de esas flores es la palabra de Dios. Aquí está tu aplicación práctica. Escribe 5 miedos que te dominan actualmente. Al lado de cada uno, escribe un versículo que lo contrarreste. Memoriza esos versículos. Y cada vez que el pensamiento de miedo aparezca, repite el versículo en voz alta. No solo lo pienses, dilo. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras tienen poder creativo. Usarlas para declarar verdades bíblicas programa tu mente para la victoria. El enemigo quiere que repitas tus miedos una y otra vez. Cuando hablas constantemente de tus problemas, los estás magnificando en tu mente. Pero cuando hablas constantemente de las promesas de Dios, las estás magnificando sobre tus problemas. David declaró en el Salmo 34:3, Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Engrandecer a Dios hace que tus problemas se vean pequeños en comparación. No es pensamiento positivo vacío. Es declarar verdades eternas que son más reales que tus circunstancias temporales. La situación dice no hay salida. La palabra dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. La situación dice estoy enfermo. La palabra dice por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La situación dice estoy en crisis. La palabra dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Cada pensamiento que permites quedarse en tu mente eventualmente afectará tus emociones, tus decisiones y tus acciones. Por eso es crucial filtrar tus pensamientos. Filipenses 4:8 te da el filtro. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si un pensamiento no pasa ese filtro, recházalo. La batalla se gana en tu mente antes de ganarse en tu realidad. Cuando controlas tus pensamientos, controlas tu paz. Y cuando controlas tu paz, puedes enfrentar cualquier tormenta con estabilidad. Lección 6. Suelta lo que no puedes controlar. El control es una ilusión que nos gusta mantener. Planificamos, organizamos, tratamos de prever cada resultado. Y cuando las cosas no salen como esperamos, entramos en pánico. Pero aquí está la verdad liberadora. Nunca estuviste en control. Dios sí. Y cuando finalmente aceptas eso, el peso de la responsabilidad de arreglar todo se levanta de tus hombros. Mateo 6, 25-27 pregunta, ¿quién de vosotros podrá,
por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. La respuesta es nadie. La preocupación no cambia nada, solo te roba la paz. Salmo 37, 5 te invita a una vida diferente. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Fíjate en la frase y Él hará. No tú harás. Él. Tu parte es encomendar, confiar. Su parte es hacer. Pero la mayoría de personas hacen lo opuesto. Tratan de hacer y olvidan encomendar. Se agotan tratando de controlar resultados que están fuera de su alcance. Marta es un ejemplo clásico. Mientras María se sentaba a los pies de Jesús, Marta corría de un lado a otro, afanada con muchos quehaceres. Jesús le dijo en Lucas 10, 41-42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Marta estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que se perdió de estar con Jesús. Muchos viven así, tan ocupados tratando de resolver su vida que se pierden de la presencia del único que puede resolverla verdaderamente. Imagina que estás en un río con corriente fuerte. Puedes luchar contra la corriente, agotándote hasta ahogarte. O puedes relajarte y dejar que el río te lleve, usando tu energía solo para dirigirte hacia la orilla. Soltar el control no es rendirse, es cambiar tu estrategia de lucha a fluir. Dios es la corriente. Él tiene la fuerza. Tú solo necesitas cooperar, no competir. La aplicación práctica aquí es específica. Haz una lista de 3 cosas que has estado tratando de controlar. Puede ser la conducta de alguien, un resultado laboral, una situación de salud. Ora por cada una y di en voz alta: Señor, suelto, situación. No puedo controlar esto, pero confío en que tú sí puedes. Tomo mis manos de esto y pongo mi fe en ti. Y cada vez que la preocupación regrese, recuérdate que ya lo entregaste. Soltar es un acto diario. No es algo que haces una vez. Es algo que decides hacer cada vez que la ansiedad intenta retomar el control. Es como un músculo que necesitas ejercitar. Al principio será difícil. Te sentirás vulnerable. Pero con el tiempo, descubrirás una paz que no depende de tus circunstancias. Elías experimentó esto en el arroyo de Querit. Dios le dijo que se escondiera allí y que los cuervos le traerían comida. Suena absurdo, ¿verdad? Cuervos, animales carroñeros. Pero Elías obedeció. No intentó encontrar un plan B más razonable. Soltó su lógica y confió en la provisión divina. Y Dios lo sostuvo milagrosamente. Cuando sueltas tu necesidad de entender todo, abres espacio para que Dios haga lo sobrenatural. El control te agota. La confianza te renueva. Cuando dejas de intentar ser Dios en tu propia vida y permites que Dios sea Dios, experimentas un descanso que trasciende la lógica. Mateo 11:28 lo promete: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Soltar no significa que te vuelves pasivo. Significa que haces tu parte y confías que Dios hará la suya. Oras, actúas con sabiduría, trabajas diligentemente. Pero al final del día, reconoces que el resultado está en manos más capaces que las tuyas. Y eso te da paz. Lección 7. La espera no es pérdida de tiempo, es preparación. Nadie disfruta esperar. Vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos respuestas ahora, provisión ahora, cambios ahora. Pero Dios opera en tiempos diferentes a los nuestros. Isaías 40 horas y 31 minutos dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Jehová no es pasividad, es posicionamiento estratégico para recibir fuerzas renovadas. Salmo 27 horas y 14 minutos repite la misma instrucción: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjate que dice esfuérzate mientras esperas. La espera activa requiere más fortaleza que la acción apresurada.
Es más fácil correr hacia cualquier solución que permanecer quieto esperando la solución correcta. Pero la espera disciplinada produce un carácter que la gratificación instantánea nunca puede desarrollar. Abraham esperó 25 años por Isaac. Imagina 25 años con una promesa en tu corazón pero sin verla cumplida. Cada mes que pasaba, la promesa parecía más imposible biológicamente. Pero en ese tiempo, Dios estaba trabajando en Abraham, transformándolo de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. El tiempo de espera fue tiempo de transformación de identidad. No estaba perdiendo tiempo, estaba ganando carácter. Piensa en una oruga en su capullo. Desde afuera, parece que no pasa nada. Parece tiempo perdido. Pero dentro del capullo, está ocurriendo una metamorfosis milagrosa. Los tejidos se descomponen y se reorganizan completamente. Si interrumpes el proceso, matas la mariposa. La espera es tu capullo. Algo está cambiando en ti que solo se puede desarrollar en la quietud. Dale like si necesitabas escuchar esto hoy. La aplicación práctica es esta. Identifica qué está Dios desarrollando en ti mientras esperas. Paciencia, fe, humildad, dependencia total en Él. Cada espera tiene un propósito formativo. No la desperdicies en amargura o ansiedad. Úsala para crecer. Lee más la Biblia, ora más profundamente, sirve más a otros. Invierte en tu transformación interna mientras esperas tu cambio externo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar el éxodo. Desde la perspectiva humana, 4 décadas desperdiciadas cuidando ovejas. Pero Dios estaba quitando el orgullo del palacio de Faraón, enseñándole humildad, preparándolo para liderar a millones en ese mismo desierto. La espera no fue castigo, fue entrenamiento. El tiempo de Dios es perfecto, aunque raramente sea puntual según nuestro reloj. Él ve factores que no vemos. Personas que necesitan estar en posición, circunstancias que necesitan alinearse, tu propio corazón que necesita estar listo para recibir lo que has pedido. Acelerar el proceso puede darte algo, pero no necesariamente lo mejor. Ana esperó años por un hijo. Cada año iba al templo con el corazón roto, viendo a otras mujeres con sus bebés. Pero cuando finalmente Dios le dio a Samuel, no era solo un hijo, era el profeta que ungiría reyes y cambiaría una nación. La espera produjo algo más grande que lo que Ana había imaginado. Tu espera también está produciendo algo más grande. Esperar no significa dejar de soñar. Significa seguir creyendo mientras esperas. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa vendrá. No según tu cronograma, pero llegará en el momento perfecto. Lección 8. Tu pasado no define tu futuro. Todos cargamos cicatrices. Errores que cometimos, oportunidades que perdimos, relaciones que destruimos. Y el enemigo usa esas cicatrices para convencerte de que tu futuro será tan oscuro como tu pasado. Pero aquí está la verdad gloriosa. En Cristo, eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17 lo declara. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Isaías 43:18-19 es aún más específico. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Dios no está rehaciendo tu vida vieja. Está creando algo completamente nuevo. Pero no puedes ver lo nuevo si sigues mirando hacia atrás. Pedro es el ejemplo perfecto. Negó a Jesús 3 veces. En el momento más crítico, cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro declaró públicamente que ni siquiera lo conocía. Imagina la vergüenza, la culpa, el autodesprecio. Desde cualquier perspectiva lógica, Pedro había descalificado su futuro en el ministerio. Pero Jesús lo buscó después de la resurrección, le dio 3 oportunidades de declarar su amor, una por cada negación,
y lo restauró completamente. Pedro no solo fue perdonado, fue comisionado para edificar la iglesia. Piensa en un parabrisas versus un espejo retrovisor en un auto. El parabrisas es grande porque lo que está delante de ti es más importante que lo que dejaste atrás. El espejo retrovisor es pequeño, solo para verificaciones ocasionales. Pero muchas personas viven con esa proporción invertida, ojos constantemente en el pasado, mirando ocasionalmente hacia adelante. Dios quiere que inviertas la proporción. Gloriéstate en lo que Él va a hacer, no en lo que ya sucedió. Tu aplicación práctica. Escribe en un papel los errores del pasado que te atormentan. Lee 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa cada uno en oración, recibe el perdón y luego destruye físicamente ese papel. Rómpelo, quémalo, tíralo. Es un acto simbólico, pero poderoso. Estás declarando que esos errores ya no tienen poder sobre ti. El diablo es acusador. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Su trabajo es recordarte tus fallas constantemente. Pero Romanos 8:1 es tu defensa. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No poca condenación. Ninguna. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? José podría haber vivido amargado por lo que sus hermanos le hicieron. Podría haber definido su vida por la traición. Pero cuando finalmente se reveló a ellos, dijo, ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Él eligió ver su futuro a través del propósito de Dios, no a través del dolor de su pasado. Tu pasado puede ser una lección, pero no debe ser una prisión. Aprende de él, pero no vivas en él. Dios tiene planes nuevos que no están contaminados por tus errores pasados. Él puede tomar las peores decisiones de tu vida y convertirlas en testimonios que liberen a otros. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para edificar a otros a través de ti. No dejes que la vergüenza te silencie. Tu historia, incluyendo las partes rotas, puede ser el puente que alguien más necesita para llegar a Dios. Cuando compartes cómo Dios te redimió, le das esperanza a alguien que está donde tú estuviste. Tu pasado redimido es más poderoso que un pasado perfecto. Lección 9. La oración no es tu último recurso, es tu primera defensa. Muchos tratan la oración como un plan de emergencia. Intentan todo lo demás primero, sus propias soluciones, consejos de amigos, estrategias humanas, y cuando todo falla, finalmente oran. Pero Dios quiere que la oración sea tu primer movimiento, no tu último. Filipenses 4:6 es claro, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. 1 Tesalonicenses 5:17 te instruye, orad sin cesar. No como ritual religioso, sino como conversación continua con tu Padre. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando le costó ser lanzado al foso de los leones. Su relación con Dios era tan prioritaria que arriesgó su vida por mantenerla. Y Dios lo protegió milagrosamente. La oración constante te mantiene conectado a tu fuente de poder. El jardín de Getsemaní muestra el poder de la oración en crisis. Jesús, enfrentando la mayor prueba de su vida, no convocó una reunión de estrategia con los discípulos. No consultó expertos. Oró. Sudó gotas de sangre orando. Y esa oración le dio la fortaleza para enfrentar la cruz. Si Jesús, siendo Dios encarnado, necesitó orar intensamente en su hora más oscura, ¿cuánto más nosotros? Imagina que tienes acceso directo al CEO de la empresa más poderosa del universo, disponible 24/7, sin secretarias, sin citas previas. Simplemente hablas y él escucha. Eso es la oración. Tienes acceso directo al Creador del universo. Y muchos desperdician ese acceso, usándolo solo en emergencias.
Es como tener la cura para el cáncer en tu botiquín, pero solo tomarla cuando estás al borde de la muerte. Tu aplicación práctica. Establece 3 momentos no negociables de oración diaria. Mañana, antes de revisar tu teléfono, mediodía, aunque sean 5 minutos, y noche, antes de dormir. No tiene que ser formal. Puede ser mientras conduces, mientras cocinas, mientras caminas. Pero hazlo intencional. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Comparte tus miedos, tus alegrías, tus confusiones. Él quiere relación, no religión. Ana oró con tal intensidad en el templo que Elí pensó que estaba borracha. Su oración no fue elegante ni perfecta. Fue desesperada y sincera. Y Dios la escuchó. Él no se impresiona por palabras rebuscadas. Se conmueve por corazones honestos. Puedes ir a Dios exactamente como estás, sin máscaras, sin pretensiones. La oración cambia cosas. No siempre como esperamos, pero siempre según lo que es mejor. Santiago 5:16 promete: la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración tiene poder. No porque seas perfecto, sino porque sirves a un Dios perfecto. Cuando oras conforme a su voluntad, desatas fuerzas espirituales que ninguna estrategia humana puede igualar. Jesús enseñó en Lucas 18:1 que los hombres debían orar siempre y no desmayar. No desmayar. Porque la oración no solo cambia circunstancias, te cambia a ti. Te alinea con la perspectiva de Dios. Te llena de su paz. Te recuerda que no estás solo. Incluso cuando las respuestas tardan, la oración misma te sostiene. No subestimes el poder de tus oraciones. Elías era un hombre con debilidades como las tuyas, y su oración detuvo la lluvia por 3 años y medio, y luego la trajo de vuelta. Santiago 5:17-18. Si Dios escuchó a Elías, te escucha a ti. Tus peticiones importan. Tu voz importa. Ora con fe, creyendo que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lección 10. Rodéate de fe, no de miedo. Las personas con las que pasas tiempo determinan la atmósfera de tu vida. Si te rodeas de personas que constantemente hablan de problemas, dudas y negatividad, esa será tu realidad. Pero si te rodeas de personas de fe, que hablan de las promesas de Dios, que te animan a creer lo imposible, tu fe crecerá. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hebreos 10:24-25 instruye: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Necesitas comunidad. No para impresionar a nadie, sino para fortalecerte mutuamente. El cristianismo no fue diseñado para vivirlo solo. Cuando David enfrentó a Goliat, todos los demás soldados estaban paralizados por el miedo. Si David hubiera consultado a la mayoría, habría concluido que enfrentar al gigante era suicidio. Pero David no consultó al miedo colectivo. Consultó a su Dios. Y esa decisión cambió la historia de una nación. A veces necesitas distanciarte de las voces de duda para escuchar la voz de Dios. Comparte este video con alguien que esté luchando con la preocupación. Piensa en un carbón encendido. Solo, se apaga rápidamente. Pero rodeado de otros carbones encendidos, el fuego se intensifica. Tu fe funciona igual. Aislado, es fácil que se enfríe. Pero en comunidad con otros creyentes, se aviva. Por eso el enemigo quiere aislarte. Sabe que eres más vulnerable solo. La aplicación práctica: evalúa tus relaciones. ¿Quiénes te acercan a Dios? ¿Quiénes te alejan? No se trata de ser cruel o abandonar personas, pero sí de ser sabio sobre dónde inviertes tu tiempo y energía emocional. Busca intencionalmente amistades que fortalezcan tu fe. Únete a un grupo de estudio bíblico, a un ministerio en tu iglesia, a comunidades donde la fe se practique activamente. Job tenía amigos que lo visitaron en su sufrimiento.
El problema es que vinieron a acusarlo en lugar de consolarlo. Te dijeron que su sufrimiento era castigo por pecado oculto. Empeoraron su dolor. No todas las personas que están cerca de ti te edifican. Algunos, aunque bien intencionados, pueden multiplicar tu ansiedad con sus palabras. Necesitas discernimiento para saber de quién recibir consejo. Pablo sabía esto. Por eso escribió en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue a los que invocan al Señor. Camina con los que buscan a Dios sinceramente. Esas relaciones te elevarán cuando estés caído. La atmósfera de fe no surge accidentalmente. La creas intencionalmente. Escuchas música de adoración en lugar de canciones que glorifican el miedo. Ves contenido que edifica tu espíritu en lugar de contenido que alimenta tu ansiedad. Lees libros que fortalecen tu fe en lugar de consumir constantemente noticias alarmistas. Controlas tu entorno espiritual. Cuando estés en una temporada difícil, no te alejes de la comunidad de fe. Ese es el momento en que más la necesitas. El león caza a la oveja que se separa del rebaño. Mantente conectado. Permite que otros oren por ti, te animen, te recuerden las promesas cuando tú estés demasiado débil para recordarlas por ti mismo. Lección 11. El silencio de Dios no es ausencia. Hay temporadas cuando oras y oras, y parece que Dios no responde. El cielo se siente como bronce. Tus palabras parecen rebotar en el techo. Y comienzas a preguntarte si Dios te escucha, si le importas, si está ahí en absoluto. Pero el silencio de Dios no significa su ausencia. Isaías 65 horas y 24 minutos promete, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Él escucha incluso cuando no ves respuesta inmediata. Salmo 28, 1 expresa esa angustia. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, no sea que, dejándome tú, llegue yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. David experimentó el silencio de Dios, pero continuó clamando. No abandonó la comunicación aunque parecía unilateral. Y Dios eventualmente respondió. El tiempo de silencio es a menudo tiempo de prueba, donde tu fe se fortalece al seguir creyendo sin evidencia visible. Jesús en la cruz experimentó este silencio. Clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, llevando los pecados del mundo, experimentó separación del Padre por primera vez en la eternidad. El silencio más doloroso de la historia. Pero ese silencio produjo tu salvación. A veces, el silencio de Dios en tu vida está produciendo algo glorioso que aún no puedes ver. Imagina un padre enseñando a su hijo a montar bicicleta. Al principio, sostiene la bicicleta constantemente. El niño siente las manos del padre y se siente seguro. Pero en algún momento, el padre suelta. No porque ya no le importe, sino porque confía en que el niño está listo para el siguiente nivel. El niño pedalea, sin darse cuenta de que las manos del padre ya no están ahí. Y aprende a balancearse solo. El silencio de Dios a veces es el soltando levemente para que desarrolles músculos de fe que no podrías desarrollar con intervención constante. Tu aplicación práctica. En el silencio, continúa adorando. Continúa leyendo la Biblia. Continúa sirviendo. No permitas que el silencio detenga tu obediencia. Job nunca escuchó directamente de Dios sobre por qué estaba sufriendo, pero mantuvo su integridad. Y al final, Dios lo restauró doblemente. Tu consistencia en el silencio es lo que te prepara para la bendición que viene. Habacuc enfrentó este dilema. Oró por avivamiento y Dios le reveló que usaría a babilonios, enemigos de Israel, para juzgar a su pueblo. Eso no tenía sentido. ¿Cómo Dios usaría gente más malvada para castigar a su pueblo? Habacuc cuestionó. Pero terminó su libro con una declaración radical de fe en Habacuc 3, 17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fe que no depende de circunstancias. El silencio no significa que Dios esté enojado contigo. No significa que te haya olvidado. A veces Dios está callado porque está trabajando entre bastidores, moviendo piezas que no puedes ver, alineando respuestas que llegarán en el momento perfecto. Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios tiene sus razones para ambos. María y Marta enviaron mensaje a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera inmediatamente. Pero Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Silencio. Demora. Y Lázaro murió. Desde la perspectiva de las hermanas, Jesús llegó tarde. Pero Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El silencio y la demora fueron intencionales. Porque Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. Quería mostrar algo más glorioso que lo que ellas habían pedido. Tu silencio actual puede estar preparando un milagro mayor al que has pedido. Confía en el tiempo de Dios. Él nunca llega tarde, aunque a menudo no llega temprano según nuestro cronograma. Lección 12. Tu testimonio está en construcción. Cada prueba que enfrentas actualmente es parte de un testimonio que compartirás en el futuro. 2 Corintios 1:4 explica el propósito. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que estás atravesando ahora preparará a alguien más en el futuro. Tu dolor no es desperdicio, es preparación para tu propósito. Apocalipsis 12:11 revela cómo vencemos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio tiene poder. No solo para ti, sino para liberar a otros. Pero primero necesitas atravesar la prueba. No puedes testificar de una victoria que no has experimentado. Tu lucha actual es tu credencial futura. Pablo escribió algunas de sus cartas más poderosas desde prisión. Encadenado físicamente, pero libre espiritualmente. Sus circunstancias eran terribles, pero su testimonio transformó el mundo. Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, todas escritas desde la cárcel. Lo que el enemigo intentó usar para silenciarlo, Dios lo usó para edificar la iglesia por siglos. Tu adversidad actual no es tu destino final, es el contexto que hará tu testimonio irresistible. José podría haber contado una historia de traición y amargura, pero en cambio, su testimonio fue de fidelidad de Dios en medio de la injusticia. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, no los destruyó con venganza, los restauró con perdón. Y su testimonio ha inspirado a millones durante miles de años. Tu historia todavía se está escribiendo. El capítulo difícil que estás viviendo es solo eso, un capítulo, no el libro completo. Piensa en un diamante. Es carbón que fue sometido a presión extrema durante millones de años. La presión no destruyó el carbón, lo transformó en algo precioso. Tu presión actual te está transformando. Estás siendo pulido, refinado, preparado para brillar. El mundo necesita ver diamantes, no carbón sin procesar. Y el proceso, aunque doloroso, es necesario para la belleza final. Tu aplicación práctica final. Comienza a documentar lo que Dios está haciendo en tu vida ahora. Escribe un diario de oración donde registres tus peticiones y eventualmente las respuestas. Cuando salgas de esta temporada, tendrás un testimonio documentado de la fidelidad de Dios. Y ese testimonio será un arma poderosa para liberar a otros que enfrenten batallas similares. No minimices tu prueba, pero tampoco la magnifiques más allá de la capacidad de Dios para resolverla. Mantén la perspectiva correcta. Romanos 8:18 lo establece, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que sufres ahora es temporal.
Lo que recibirás después es eterno. Tu testimonio inspirará a alguien que está a punto de rendirse. Tu victoria le mostrará a alguien que Dios es real y activo. Tu perseverancia le dará esperanza a alguien que ha perdido la fe. No estás atravesando esto solo por ti. Estás siendo equipado para ser fuente de vida para otros. Eso le da propósito a tu dolor. Job terminó con el doble de lo que había perdido. No porque lo mereciera, sino porque Dios es restaurador. Su testimonio de fe en medio del sufrimiento incomprensible ha consolado a innumerables personas durante milenios. Tu testimonio también trascenderá tu vida. Las semillas de fe que plantas hoy producirán fruto en generaciones que nunca conocerás. Hoy hemos recorrido un camino juntos. Hemos visto que el miedo no es tu enemigo, sino tu maestro que te dirige a Dios. Que la incertidumbre es donde tu fe florece más hermosamente. Que Dios ya conoce tu final y es glorioso. Que la adoración en la tormenta trae paz sobrenatural. Que puedes reemplazar tus pensamientos de miedo con verdades bíblicas poderosas. Que soltar el control te libera en lugar de debilitarte. Que la espera no es tiempo perdido, sino preparación divina. Que tu pasado no determina tu futuro. Que la oración es tu primera defensa, no tu último recurso. Que debes rodearte de fe, no de miedo. Que el silencio de Dios no es su ausencia. Y que tu testimonio está en construcción mientras atraviesas esta prueba. Quiero que entiendas algo profundo. No estás leyendo esto por accidente. Dios orquestó este momento. De todos los videos que podrías estar viendo ahora mismo, elegiste este. O mejor dicho, Dios te guió a este. Porque necesitabas escuchar que no estás solo, que no estás olvidado, que tu situación no es el final de tu historia. Necesitabas recordar que sirves a un Dios que especializa en imposibles, que transforma cenizas en belleza, que convierte tu lamento en danza. Hoy tomas una decisión. Puedes seguir viviendo dominado por el miedo, permitiendo que la incertidumbre te paralice, dejando que tus circunstancias definan tu perspectiva. O puedes elegir la fe. Fe que no niega tus problemas, pero declara que tu Dios es más grande. Fe que no pretende tener todas las respuestas, pero confía en el que las tiene. Fe que no exige entender todo, pero se rinde al plan perfecto de Dios. Cierra tus ojos por un momento después de este video. Respira profundo. Y di en voz alta: Dios, suelto mi necesidad de controlar. Suelto mi miedo. Suelto mi ansiedad. Y tomo tu paz, tu fortaleza, tu promesa. Confío en que estás trabajando a mi favor, incluso cuando no lo veo. Creo que mi final será glorioso porque tú lo escribiste. Y me comprometo a caminar en fe, no en miedo, desde este momento en adelante. Esa oración cambia todo. No porque las palabras sean mágicas, sino porque el Dios que las escucha es todopoderoso. Él estaba esperando que llegaras a este punto de rendición. Ahora prepárate para ver su mano moverse en tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. No importa cuán oscura sea tu noche actual, el amanecer viene. No importa cuán imposible parezca tu situación, Dios se especializa en abrir caminos donde no los hay. No importa cuánto tiempo hayas esperado, tu momento de avance está más cerca de lo que piensas. Mantén tu fe. Mantén tu esperanza. Mantén tu adoración. Y prepárate para testificar del Dios que nunca te abandonó, incluso cuando pensaste que lo había hecho. Tu historia no termina en miedo. Termina en victoria. Termina en testimonio. Termina en la gloria de Dios manifestada a través de tu vida transformada. Cree esto con todo tu corazón. Tu fe será más grande que tu miedo. Tu Dios es más poderoso que tus circunstancias, y tu futuro es más brillante de lo que tu presente sugiere. Camina en esa verdad hoy. Vive en esa confianza mañana. Y observa cómo Dios convierte tu incertidumbre en certeza eterna.